¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Es un gusto saludarlo. Buenas noches y bienvenidos a la edición central de Info TNU. Hola, Andrea. ¿Qué tal? Buenas noches. Vamos a los principales títulos de la jornada. El Senado aprobó la ley de bancarización que, entre otros temas, plantea la rebaja del IVA, el cobro de sueldos con tarjeta y reglamenta el otorgamiento de créditos con descuento directo del salario. En las inmediaciones del Parlamento, miles de funcionarios y trabajadores de ANDA protestaron contra la ley de bancarización, asegurando que la norma afecta el funcionamiento de las cooperativas. A partir del 1 de septiembre, Iberia comenzará a volar desde Montevideo a Madrid con 4 frecuencias semanales. El Ministerio de Vivienda realizó una nueva convocatoria a inversionistas para participar de la construcción y venta de viviendas con cuotas subsidiadas. La Administración Nacional de Educación Pública presentó hoy un manual de educación sexual dirigido a los alumnos de todas las escuelas y liceos públicos del país y a todos los estudiantes de UTU. En Río de Janeiro, 2 personas resultaron muertas por choques entre manifestantes y la policía. Desde Brasil nos informa nuestro corresponsal, Francho Barón. Se instrumentará una zona neutra con cintas y personal policial en la tribuna y platea olímpica contra la tribuna Colombes y otra de las mismas características en el centro de la platea América como parte de las medidas de seguridad para el clásico del domingo. En la entrevista de hoy recibimos a la directora de Mujer y Salud en Uruguay, Lilian Abrasinskas. La Cámara de Senadores aprobó con 22 votos en 16, los votos del oficialismo, la ley de bancarización o ley de inclusión financiera, que pretendían algunos legisladores de la oposición se introdujeran algunos cambios, pero esta se votó tal cual vino de la Cámara de Representantes. Si la ley establece medidas para impulsar el uso de medios electrónicos como tarjeta de débito o tarjeta de crédito, vamos a ver algunos pasajes de este debate parlamentario. La Cámara de Senadores aprobó esta tarde la ley con los votos del oficialismo sin realizarle cambios al texto aprobado previamente por la Cámara de Diputados. Desde el Frente Amplio se dijo que con esta ley se multiplica por 4 el mercado de créditos personales y que ni el Banco República ni el hipotecario podrán cubrir a todos los nuevos sujetos de crédito. Multiplicamos por 4 el mercado. Nadie está en condiciones de abarcar el mercado. El Banco República lo decía, nosotros no estamos en condiciones solos de atender el mercado. O sea, cuando a alguien se lo va a perjudicar supuestamente, le achico el mercado, no le amplío el mercado. Cuando nosotros pasamos de 70, bajamos a 50, es de una porción del mercado muy chica. Cuando vamos a ampliar el mercado por 4, si las cooperativas y ANDA duplicaran, no cuatriplicaran, duplicaran, no lo podrían hacer. Me temo que no creo que ni pudieran expandirse en más de un 20% porque no tienen el dinero para prestar. Tampoco lo tienen los bancos. ¿Qué quiero decir con esto? Es que el crédito de nómina, si la gente lo asume, nuestro sistema económico no está en condiciones de satisfacerlo a plenitud. ¿Y qué es lo que va a ocurrir, señor presidente? Se van a dar las alianzas. Los bancos que sí tienen más fondeo, en vez de contratar personal, van a hacer alianzas con las cooperativas que tienen personal, que tienen el socio o que tienen el cliente, y se van a constituir alianzas de fondeo. Incluso seguramente aparecerán fondeos de afuera también, que permita atender esas nóminas. Por su parte, los senadores blancos y colorados se manifestaron en contra de este proyecto, señalando que la rebaja del IVA, una promesa del Frente Amplio en la campaña electoral del 2009, en realidad no se concreta porque solo se aplica al pagar con tarjetas de débito o con medios electrónicos poco conocidos. Que visto el intríngulis en que se mete a todo el sistema financiero, se sacan las cooperativas unas porque no son y otras sí porque son. Bueno, todo este menjunje del que han dado cuenta y he mirado algunas de las resúmenes de las presentaciones de los compatriotas de las cooperativas que han venido y ANDA y el otro, y lo he leído, no como el senador Tajam le hubiera gustado, pero lo he leído. Yo digo, ¿y no sería mejor hacer 2 leyes? Una bájese el IVA 2 puntos y se aprueba esto para ver
¿Cuándo empieza a funcionar? Porque se ha dicho que no funciona. Entonces, yo le veo algo de picardía también a esto. En tanto, representantes de las cooperativas se movilizaron en los alrededores del Palacio Legislativo en contra de algunos aspectos de la ley de bancarización. Esto ocurría antes de que fuera votada. Miles de trabajadores, autoridades y afiliados a cooperativas se movilizaron pidiendo cambios en la ley de inclusión financiera. Modificar dos artículos fundamentalmente de este proyecto de ley, que era el artículo 32, que fija las prioridades de retención de los créditos de nómina y de las pasividades, y el líquido intangible que iba en el artículo 34. Washington Almada, presidente de ANDA, aseguró que las cooperativas competirán en desventaja con los bancos que monopolizarán el pago de salarios. ANDA, si bien es cierto que va a poder brindar el crédito de nómina, no va a poder pagar salarios hasta que no haya una autorización y determinados trámites del Banco Central. Pero además, una razón lógica, ANDA en su actividad financiera, en los créditos sociales, un 20% se fondea con fondos que le otorgan estos mismos bancos privados, es decir, que en el servicio del crédito de ANDA el spread se achica mucho más. Los bancos tienen el dinero es de ellos, es imposible competir. En el caso de ANDA, la ley impactará sobre los 230.000 socios, al tiempo que desde las cooperativas aseguran que la normativa afectará a miles de uruguayos y más de 3.000 familias del sector. Y como les decíamos, la ley aprobada establece medidas para impulsar los medios de pagos electrónicos como las tarjetas de débito, prepagas o créditos. Vemos el detalle. Todos los trabajadores deberán recibir el sueldo a través de cuentas bancarias con tarjetas de débito o tarjetas prepagas en Habitat o Red Pagos. Prevé una reducción del IVA en compras menores a 11.383 pesos con tarjeta de débito o prepago. De 4 puntos el primer año, de 3 puntos el segundo, de 2 puntos el tercer año en adelante. Con tarjetas de crédito también habrá rebaja del IVA de 2 puntos el primer año y de 1 punto en el segundo. Luego el beneficio desaparecerá. Nadie podrá recibir un salario menor al 30% tras los descuentos de impuestos de rentas y contribuciones a la seguridad social. Esto será gradual hasta alcanzar el 50% en 2018. Cuando se hace el descuento de los salarios a la hora de cobrar, el primero es el Banco República, luego el BHU y en tercer lugar las cooperativas y bancos privados. Además se prevé planes de subsidio a jóvenes trabajadores para compra de vivienda y los alquileres superiores a 9.396 pesos deberán pagarse mediante cuenta en banco en nombre del arrendador y no más a través de administradoras. Vamos ahora a otros temas. Desde septiembre, la aerolínea de bandera española Iberia vuelve a volar en forma directa Montevideo-Madrid. Antonio Pimentel, director de alianzas de Iberia, se refirió a las frecuencias que tendrá la empresa uniendo Montevideo con Madrid sin escalas. Iberia vuelve a partir del 1 de septiembre de este año, volvemos con 4 vuelos a la semana, los lunes, martes, jueves y sábados, y volvemos para conectar Uruguay con Europa, no solo con Madrid, porque nosotros tenemos un hub, un centro de distribución en la Terminal 4 de Madrid, donde operamos más de 80 destinos en Europa, en África, en Oriente Medio. El vuelo sale de acá como a la 1:30 y llega por la mañana muy temprano. La oferta de lanzamiento incluye pasajes ida y vuelta a Madrid por $700 con tasas incluidas. La ministra de Turismo y Deporte, Lilian Quechichian, dijo que el retorno de Iberia al mercado uruguayo es una buena señal, dando respuestas a diversos pasajeros. Uruguay tiene además un tráfico hoy empresarial muy importante, sin duda el vacacional y el étnico, como le llamamos nosotros, que es ese vínculo con los 140.000 españoles que hay en Uruguay. Eso ha asegurado durante muchos años una ocupación en los asientos que van a Europa y especialmente a España muy importante. El ministro de Transporte, Enrique Pintado, sostuvo que la reincorporación de Iberia permite aumentar la conectividad con Europa. 129.000 asientos más ofrecidos, lo que está implicando un incremento de 66% de la conectividad con Europa. Pasamos de la nada a un crecimiento del 66% con la llegada de 3 compañías que conectan directamente
Madrid con Montevideo 2 y Montevideo con París 1. Pintado explicó que se negocia con otras empresas aéreas para conectar directamente a Uruguay con Asia. En el caso de Qatar agregamos la seguridad alimentaria y la llegada de alimentos en tiempo y forma para ellos es fundamental en un país que tiene mucho gas pero es desértico. Y en segundo lugar, ofreciendo lo que ya le hemos ofrecido a Turquía, la instalación en Punta del Este de un centro de entrenamiento de pilotos regional. Los trabajadores del transporte no aplicarán medidas sindicales mientras continúan vigentes las negociaciones por el conflicto tras el despido de un guarda de la compañía Ómnibus Colonia. La empresa asegura que no retomará al empleado porque son muchas las denuncias por mal desempeño. En tanto, el sindicato afirma que se trata de persecución sindical. La persona tenía más de 12 antecedentes por mala conducta y diversos temas, por ejemplo, modificaciones de planilla de recaudación, pretender liquidar moneda falsa que era inaceptable porque era una fotocopia realmente que ni un niño la acepta, desatención con pasajeros y conflicto a bordo con pasajeros. También tenía un tema de una liquidación de un cambio con un agenciero en Colonia el que quiso involucrar en un movimiento de dinero, del cual el hombre era totalmente inocente y era un compañero de trabajo, por lo cual con sus antecedentes y ese mismo comportamiento, que en sí es una falta muy grave, nos pareció de orden desafectarlo a la empresa. Representantes sindicales de la Unión Nacional de Trabajadores del Transporte estuvieron a última hora de este miércoles en la ciudad de Rosario, donde reunidos en asamblea con delegados del sindicato Compañía Ómnibus Colonia, también dieron su versión sobre los motivos del despido del trabajador. El motivo real es que intentan quitar del medio de la empresa a quien ha sido un claro referente del movimiento sindical, no solamente en la empresa, sino en el departamento. Para nosotros es un compañero que tiene una importancia fundamental, y es muy claro que ese es el verdadero motivo por el que la empresa se ha metido en este lío, del cual sin duda no va a salir bien parada. ¿Cuál es su palabra en torno a eso que se ha dicho que hay persecución sindical al trabajador? Es totalmente falso y le pueden consultar a los miembros del sindicato de nuestra empresa, que ellos les pueden responder por nosotros cómo es el diálogo que existe entre la empresa y el sindicato. Sobre la posibilidad del reintegro del funcionario que reclama la UNOT, la respuesta de la empresa fue categórica. Que nosotros de ninguna manera aceptamos la reincorporación del trabajador, porque si reincorporamos al trabajador, la empresa es ingobernable. Y de no ser así, vamos a tomar medidas como históricamente hemos tomado como movimiento sindical. Manejamos una multiplicidad de opciones, estamos viendo cuál es más conveniente en cada momento y qué es lo que corresponde hacer en cada oportunidad, tanto en la capital como en el departamento de Colonia. Desde Colonia, Darío Izaguirre, Info TNU. Sobre este tema les agregamos que se ha generado información en estos últimos minutos, una reunión en el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social entre empresarios y representantes de los sindicatos. Acordaron que finalmente el trabajador va a ser despedido previo pasaje a un seguro de paro y el sindicato se comprometió a buscarle un nuevo trabajo a este ex guarda ahora de la compañía Colonia. Vamos a otros temas. Los profesores del Liceo 16 del Prado hicieron un paro este jueves y ocuparon el centro en reclamo de más profesores, mejoras edilicias y un portero para controlar el ingreso de estudiantes. Durante el paro, los docentes y funcionarios del Liceo 16 se reunieron con padres para informar los motivos del conflicto. Aseguran que el centro educativo no tiene capacidad suficiente para la cantidad de alumnos y que a su vez faltan bancos y materiales para trabajar. El consejero de secundaria, Néstor Pereira, afirmó que se está trabajando en conjunto para solucionar lo antes posible esta situación y que la medida de paro no afecta el diálogo entre las partes. Esto no ha cortado para nada el diálogo con FENAPES o con los docentes porque hay una cantidad de problemas que nos están planteando y que estamos buscando la forma de poderlos abordar y solucionar. En este momento, en el caso del Liceo 16, está actuando el Consejo de Secundaria como corresponde. Y en el caso de la elección de horas, ha sido sumamente complejo, porque el proceso ya es complejo, y hemos adoptado dos medidas. Una, el propio Consejo de Secundaria, ver de ir subsanando las distintas dificultades, y en el ámbito de Codicen hemos constituido una comisión que se llama de elección de horas, que la coordinamos con el consejero Landoni, que estamos en la primera etapa de evaluación con los responsables de organizar la elección de horas en los distintos consejos.
luego haremos una propuesta de perspectiva y invitaremos a la CESEU para establecer un diálogo y un acuerdo para el futuro, porque no podemos tener un año más con este tipo de dificultad. Autoridades de los Ministerios de Educación y Cultura y de Salud Pública presentaron un manual sobre educación sexual para familias. El objetivo del manual es promover que padres, niños, adolescentes y docentes intercambien sobre sexualidad. Está bueno conversar es el nombre de la publicación presentada por autoridades del gobierno, cuyo objetivo es generar una oportunidad que impulse procesos de aprendizajes compartidos y se transforme en un aporte para los momentos cotidianos, donde el entorno afectivo y de intimidad sea el marco para que fluyan preguntas y se den las respuestas que acompañen los descubrimientos en el área de la sexualidad. Es un material que el objetivo, la pretensión, es que tanto llegue a la familia como a los centros educativos para que los adolescentes, los niños y los adultos lo compartan. No es un material para informar a los adultos para ver cómo encarar el tema, no, es un material que ayudará a ambas partes a dialogar sobre el tema. Más que nada porque estamos necesitando hoy nosotros en la generación de ciudadanía el de aumentar la toma de conciencia sobre los derechos del niño y los derechos de los adolescentes y en el caso de los adultos el profundizar derechos humanos como el derecho a la educación sexual. La intención es terminar con el tabú de la sexualidad. En la medida en que nosotros podemos, a través del sistema educativo y las otras instituciones que trabajan con nosotros, poner el tema en relieve, sin duda que vamos a ir superando los tabúes y vamos a ir superando una etapa que es simplemente de transmisión de conocimiento a compartir problemáticas a partir del conocimiento, obviamente, ¿no? Pero problemáticas que pueden resultar comunes o que está bueno conversar sobre ellas. El manual será distribuido por el CODICEM, el Ministerio de Salud Pública y el programa Uruguay Crece Contigo. Así que realmente... El expresidente Tabaré Vázquez dijo en el programa Código País que le propuso a Danilo Astori que sea su ministro de Economía si llega a la presidencia. En tanto, durante un acto en Nuevo Berlín, el precandidato Frente Amplista dijo que quienes lo cuestionan carecen de ideas y propuestas. Ahora los que no hicieron nada nos quieren venir a decir cómo tenemos que hacer las cosas. Y critican, no se les cae una idea. Luego del acto político en Nuevo Berlín, Tabaré Vázquez volvió a hablar de su eventual compañero de fórmula. Yo no he escuchado que se le pregunte mucho a los otros candidatos quiénes van a ser sus compañeros de vice. Yo no escuché que se le pregunte al doctor Larrañaga quién va a ser su compañero de vice, ni al doctor Bordaberry. Todos me preguntan a mí y yo contesto siempre lo mismo. El Frente Amplio va a resolver una vez que las internas hayan pasado y se sepa quién es el candidato, quién va a acompañarlo en la fórmula. Pero esto va a ser, reitero, después del 1 de julio. Vázquez también sostuvo que mejorar la educación será un punto central de un eventual tercer gobierno del Frente Amplio, pero consideró que se han concentrado avances en esa materia. Porque decir toda la educación está mal es una falacia tremenda. Primaria marcha bastante bien, secundaria tiene problemas sobre todo al inicio, tanto de repetición como de abandono, UTU marcha muy bien, en la educación terciaria está marchando bien, hay que focalizar el problema en secundaria, que es un problema no solo del Uruguay, sino de todos los países de la región y del mundo en general. Y hace minutos el vicepresidente de la República, Danilo Astori, fue consultado sobre los dichos de Tabaré Vázquez y se manifestó dispuesto a ocupar el cargo junto a su equipo económico. Yo estoy dispuesto a aceptar la responsabilidad que se me indique, porque quiero trabajar con el próximo gobierno. He dicho que prefería la labor ejecutiva. El vicepresidente Astori agradeció la propuesta de Tabaré Vázquez. Mi agradecimiento al reconocimiento que hizo Vázquez ayer, que fue, reitero, muy generoso. No hay que olvidar que estamos hablando de equipos, no de personas, ¿no? Él lo dijo, él mencionó a Danilo y su equipo. Bueno, el equipo es fundamental. Yo he trabajado muy bien con Mario Vergara, que fue mi viceministro y hoy es el ministro de Economía, con Fernando Lorenzo, extraordinario profesional de la economía, que fue el jefe de mis asesores.
La senadora Topolansky apoya el ofrecimiento y las condiciones de Astori para ocupar el cargo de ministro de Economía. Está muy bien, ya lo tuvimos de ministro de Economía en el peor momento del país y sacó adelante este país. Ahora va a ir en coche porque el país está mucho mejor, más estabilizado. Sin embargo, el jefe del equipo económico de Vázquez señaló algunos desafíos. El control de la inflación es quizá la principal preocupación que tenemos ahora. El presidente del Senado espera reunirse en los próximos días con Vázquez para charlar el tema. El precandidato del Partido Nacional, Jorge Larrañaga, reiteró que de ser presidente creará una guardia civil con integración militar para mejorar la seguridad pública, marcando distancia con su competidor en la interna Luis Lacalle Pou, que se mostró en desacuerdo. Larrañaga criticó además al expresidente Tabaré Vázquez. En las últimas horas, el precandidato del Frente Amplio, Tabaré Vázquez, manifestó desconocer el proyecto educativo del senador Larrañaga y se preguntó si solo era replicar el modelo de Finlandia. El líder de Alianza Nacional respondió lo siguiente. Mucho lamentamos esta suerte de negar la realidad de manera sistemática por parte del expresidente de la República. Nosotros hemos lanzado decenas de documentos conteniendo nuestras propuestas políticas y partidarias. Contribuimos al Acuerdo Nacional por la Educación del 23 de febrero del 2011, que se terminó incumpliendo. Hemos trabajado y elaborado el documento de las 500 escuelas de tiempo completo para el próximo periodo de gobierno, es decir, llevar adelante una obra importante en esa materia, todo lo que tiene que ver con el inglés en todas las escuelas, los jardines maternales. Jorge Larrañaga ratificó su postura a favor de una guardia civil integrada con militares, diferenciándose con Luis Lacalle Pou, quien expresó que hay suficientes policías para combatir el delito. Creo que es perfectamente compatible el sostener que el país necesita una policía profesional, rejerarquizada, con mejor remuneración, y paralelamente una guardia civil con integración militar para ayudar a la policía. El senador nacionalista anunció que el martes lanzará 50 medidas para mejorar la seguridad pública, que responde a un plan denominado Libertad. Consultado sobre el candidato a la vicepresidencia en el Partido Nacional y si estaría dispuesto a integrar la fórmula con Luis Lacalle Pou, dijo lo siguiente. Es un tema que lo tenemos que hablar el 1 de junio. Larrañaga participó en la tarde de este jueves de un acto donde se adhirió a su candidatura la doctora Dina Fernández Chávez, presidenta de Adión Maldonado. ACE inauguró un laboratorio de alta tecnología que, entre varias prestaciones, mejorará la calidad de análisis del test de Papa Nicolau. En este laboratorio, que funciona aquí en el centro del Banco de Previsión Social, trabajan profesionales que vienen de ACE y trabajan profesionales que vienen de otros lugares, y aquí concentramos el diagnóstico en principio para los servicios de ACE del BPS de la Intendencia, y estaremos siguiendo en breve para los otros servicios de la red pública. Es un laboratorio que tiene la ventaja también de estar vinculado con la Comisión Honoraria de Lucha contra el Cáncer para asegurar todos los informes de diagnóstico que estén en la base de datos central. Este laboratorio conjunto está dirigido a todas las usuarias de la red pública. Todos los beneficiarios de la red pública, Sanidad Policial, Sanidad Militar, Banco de Previsión Social, Banco de Seguros del Estado, ACE, Hospital de Clínicas e Intendencia Municipal de Montevideo, que son los que hoy compartimos la RIEPS, digamos. Pero una de las tareas de ACE como coordinador de esta red es tratar de ir buscando también otros acuerdos con otros prestadores o con otras instituciones públicas que tengan algún tipo de prestación de servicios de salud. En este caso, las actividades de promoción y prevención son muy importantes, y aquí, reitero, es la concentración de un laboratorio de diagnóstico conjunto para mejorar la calidad de los diagnósticos del Papa Nicolau, fundamentalmente. Nos vamos ahora en vivo con nuestro móvil. Hoy no es para cubrir una actividad político-partidaria. Pero casi, ¿eh? Sí. Tiene que ver con las mujeres, con las esposas de los presidentes que han sido presidentes desde el año 85. Allí está Carlos Rodríguez, la presentación de un libro.
Así es, como ustedes bien lo decían, no es una actividad político-partidaria, pero cuánto de política y tal vez de la mejor historia política se puede ver en estos momentos aquí. Estamos viendo en imágenes ni más ni menos que a 4 de las esposas de los presidentes que han estado en funciones desde el retorno a la democracia el 1 de marzo de 1985. Estamos en la presentación del libro Ellas 5 de Pablo Bierzi, que justamente interpela a estas 5 damas por su orden: Marta Canessa de Sanguinetti, primera dama entre 1985 y 1990, y luego entre 1995 y 2000, Julia Pou de la Calle, primera dama desde 1990 a 1995, Mercedes Menafra de Valle, quien estuviera en ese lugar tan particular entre el año 2000 y 2005, y María Auxiliadora Delgado de Vázquez, primera dama entre 2005 y 2010. No se encuentra aquí, pero sí forma parte de estas entrevistas la senadora Lucía Topolansky. Como todos ustedes saben, el presidente de la República está en reposo en estos momentos. No se pudo hacer presente entonces la senadora Lucía Topolansky para compartir la presentación de este libro. Sí conversamos en la previa, les cuento unas conversaciones muy ricas desde todo punto de vista con alguna de las protagonistas, y pudimos apreciar incluso las diferencias respecto a la condición de primera dama que se pueden dar. Y para darles un adelanto de lo que vamos a estar viendo más adelante en InfoTNU, la diferencia entre 2 primeras damas del Partido Colorado. Por ejemplo, Mercedes Menafra reivindica claramente el orgullo de ser primera dama, pero a la hora de hablar con la profesora Marta Canessa de Sanguinetti, una mujer que estuvo en ese lugar durante 10 años, sostiene que la primera dama no existe, que a la primera dama no la vota nadie y que ella rechaza esa condición en su visión republicana de la vida. Un libro que seguramente nos va a mostrar algunas de esas cosas del día a día en la vida de las mujeres que tienen que acompañar a los hombres sobre quienes pesa la responsabilidad de conducir el país durante 5 años. Les prometemos entonces para próximas ediciones de InfoTNU la palabra de los 2 expresidentes que se han hecho presentes aquí, del doctor Julio María Sanguinetti y el doctor Jorge Valle, además de la palabra de las protagonistas. Les proponemos entonces volver con ustedes. Bien, gracias Carlos, muy amable. El Banco de Previsión Social impulsa una campaña para que los adultos mayores estén más acompañados. Al BPS le preocupa la cantidad de adultos mayores que viven solos. Lo que acá se agrava es el hecho de que a mayor edad hay mayor soledad, que cuando son mujeres hay mayor soledad. Hay otro dato interesante que hay que seguir investigando, y es que esta mayor soledad se da incluso en aquellos sectores de ingresos medios y altos, en forma mayoritaria a lo que son los, por ejemplo, jubilados y pensionistas de bajos ingresos, donde allí parece primar la importancia de vivir en núcleos familiares para acumular, para juntar los ingresos de cada uno para poder sobrellevar la vida cotidiana. Y allí, bueno, el componente de lo que se cobra de jubilación y pensión es una ayuda para ese núcleo familiar. El BPS denominó a esta semana "Llamalos como quieras, pero llamalos". Y a eso apunta un poco esta campaña que estamos saliendo los distintos medios, que le hemos pedido a la Administración de la Seguridad Social Argentina, a ANSES, que nos ha cedido gentilmente, que nos impactó mucho, que es llamalos como quieras, tata, yaya, nono, abuela, pero llamalos, o sea, comunicate con los abuelos, con los queridos viejos, y un poco apunta a eso, junto a otras medidas que estamos desarrollando, junto a otros organismos, para tratar de que tengan la mejor calidad de vida en un país que tiene la buena noticia de que aumenta el envejecimiento, y eso es una buena cosa, y hay que ver cómo eso se sigue trabajando. Alcoholes de Uruguay, Alur y la empresa CUTSA firmaron un convenio para aplicar un plan piloto que permitirá incrementar de 3 a 10% la mezcla de biodiesel con el gasoil en ómnibus del transporte urbano. La prueba tendrá una duración de 5 meses y se aplicará a una flota de 100 unidades del transporte urbano. Si da resultado, podría extenderse a todas las unidades.
Alur tiene previsto inaugurar en octubre su quinta unidad de biocombustible en Paysandú, que será capaz de producir hasta 70 millones de litros de etanol por año. El biodiesel es un combustible alternativo al gasoil, 100% ecológico y biodegradable. Se elabora a partir de aceites vegetales, oleaginosas, sebo animal y también a partir de aceites usados de fritura. Dentro de sus ventajas sobresalen la reducción de la contaminación, mejora la combustión y su producción es renovable. Además, aporta la independencia y soberanía energética, no contiene azufre ni emite gases nocivos y puede usarse puro o combinado, entre otros beneficios. La Institución Nacional de Derechos Humanos evalúa elevar a la justicia penal la investigación realizada en los hogares del CIRPA sobre maltrato y hacinamiento. Además, presentó una nueva página web que permitirá hacer denuncias online. El presidente del instituto, Juan Raúl Ferreira, informó que el organismo sigue de cerca la situación detectada en el CIRPA. Allí, según se informa en documentos publicados en la propia página web del organismo, se detectaron hacinamiento y maltrato hacia jóvenes en conflicto con la ley recluidos en esos establecimientos. No son denuncias de familiares ni de reclusos, son visitas preventivas que nosotros hacemos sin previo aviso y que están reguladas con un protocolo muy estricto que las Naciones Unidas además controla con una rigurosidad tremenda. No es que a nosotros se le ocurre ir a cualquier hora a un hogar del CIRPA, entrar y decir vi tal cosa, o escuchar solo a los reclusos, etc. Es todo un mecanismo donde va un equipo multidisciplinario, donde hay pedagogos, psicólogos, médicos, psiquiatras, abogados también, y un miembro del Consejo Directivo, generalmente la persona responsable del Mecanismo Nacional de Prevención. El asunto podría llegar a Naciones Unidas en las próximas horas. El lunes se reúne en Ginebra las Naciones Unidas y este tema seguramente el Comité contra la Tortura estará arriba de la mesa. Nosotros vamos a estar presentes, ojalá que el CIRPA también, pero nuestro ánimo no es la polémica y mucho menos la polémica pública. Nuestro ánimo es corregir las situaciones de injusticia que se viven. El Instituto de Derechos Humanos presentó su nueva página web, donde incluso se pueden realizar denuncias online. Hay una pestaña especial donde se puede formalizar una denuncia y es lo mismo que venir acá y firmarla. Y se le va a dar la misma atención y se le va a formar el mismo expediente y va a seguir el mismo trámite. Pero además se puede recurrir allá a todas las actividades, informes, recomendaciones hechas al Parlamento, presentaciones ante las comisiones parlamentarias, en fin, toda la actividad que a diario se viene desarrollando en la institución. Se conmemoró hoy 99 años del genocidio del pueblo armenio, en el que fueron exterminados casi 2 millones de personas en manos del Imperio Otomano. En 1965, Uruguay fue el primer país en el mundo en reconocer el Holocausto armenio. Y este año, por primera vez en 99 años, Turquía reconoció el genocidio y pidió disculpas en un hecho histórico. Es un crimen de lesa humanidad que lo cometió el Imperio Otomano en 1915. Si bien fue un proceso que llevó varios años, se conmemora el 24 de abril porque fue el día que inició de manera sistemática este plan de exterminio del pueblo armenio. Ese día es aniquilada gran parte de la intelectualidad armenia para dejar al pueblo sin dirección ante lo que se vendría. Un ideal panturquista de eliminar todos los elementos cristianos y de otros orígenes religiosos del Imperio Otomano. Y entre otras razones eso fue lo que motivó el genocidio del pueblo armenio. Cabe destacar que otros tipos de grupos étnicos también fueron aniquilados por el Imperio Otomano, como son por ejemplo los griegos. Es un tema que nunca va a quedar de lado, es un tema que une a todos los armenios en el mundo y creo que en todas partes del mundo, además del recuerdo, es acompañado con la lucha, con la difusión, buscando el reconocimiento de este genocidio. Es decir, no es la comunidad armenia mundial, no vive este hecho de manera pasiva, sino que lo vive activamente manifestándose y luchando por el reconocimiento. Para hacer un símil, ¿nunca hubo tribunales de Nuremberg en el caso del genocidio armenio? Hubieron algunos tribunales con posterioridad al genocidio que establecieron condenas para algunos responsables del gobierno turco, pero esas condenas nunca fueron ejecutadas.
El canciller Luis Almagro comenzó su visita a los países árabes, fue recibido por las máximas autoridades de Palestina y visitó la tumba del líder Yasser Arafat. El informe es de Quique Kierzenbaum. El canciller Luis Almagro fue recibido en Ramala por el canciller palestino Riad al-Malki en el marco de una visita a países árabes que incluyó Qatar, Arabia Saudita, Jordania y Palestina. Tras depositar una ofrenda floral en la tumba del líder palestino Yasser Arafat en el Mucata, el cuartel general de la autoridad palestina se reunió con el presidente Mahmoud Abbas en un momento muy sensible para la región, tras el acuerdo de unidad entre al-Fatah y Hamas y a pocos días de finalizar el periodo estipulado por el secretario norteamericano John Kerry para las negociaciones de paz entre palestinos e israelíes. El canciller Almagro ha dado comienzo a su visita en Palestina, una visita histórica por ser esta la primera visita oficial de autoridades uruguayas, reafirmando así las relaciones entre ambos estados tras el apoyo uruguayo al reconocimiento de Palestina en Naciones Unidas. Desde Ramala, Quique Kierzenbaum, InfoTNU. El Ministerio de Vivienda pondrá a disposición de la población a partir de junio un nuevo plan de viviendas con cuotas subsidiadas. El Ministerio de Vivienda invitó a inversores que tienen viviendas en construcción dentro del régimen de viviendas de interés social a participar de la venta de las mismas con una cuota subsidiada. Estipular las condiciones de las viviendas que le estamos solicitando nos ofrezcan los promotores, a los efectos de que de acá al 31 de mayo tener una oferta suficiente como para en el mes de junio poder estar lanzando la convocatoria a la población. Los interesados necesitan tener un ahorro previo del 10% del precio de compra de la vivienda, lo que equivale a unos $10.000, y el ingreso del grupo familiar o de la persona interesada debe estar entre 35 y 75 unidades reajustables, es decir, entre 25.400 pesos y 54.400. Acá va a aplicar para las familias el subsidio a la cuota. Eso significa que el Ministerio va a apoyar a la familia para el pago de la cuota, hasta el 50% del valor de la cuota, revisable, pero no a cualquier precio, sino a precios que entendemos que son sostenibles desde el punto de vista del valor de comercialización y la posibilidad de acceso a la familia. Los topes de precio de venta se sitúan para un dormitorio en $73.000, 2 dormitorios $96.000 y 3 dormitorios $120.000. Más de una oportunidad usted mismo se ha quejado de que justamente los valores, teniendo en cuenta que no pagan impuestos estas empresas, los valores a que las venden son excesivos, son demasiado altos. Eso es parte de la polémica, eso es parte de la discusión. Acá hay un sistema amplio. Uno es el régimen de promoción, 2 es el régimen en el cual funciona el Fondo de Garantía de Crédito Hipotecario, que establece determinado tope de valor de las viviendas, y este instrumento, el subsidio de la cuota, que a su vez nosotros imponemos otro tope que busca topear, techar los valores máximos. La cartera tiene previsto financiar hasta 2.000 subsidios. Ustedes, como ellos. Las exportaciones uruguayas de bienes con destino a Colombia crecieron 39% en los primeros 3 meses y medio del año en comparación con igual periodo de 2013. Los principales productos exportados al país cafetero fueron pescado congelado, lactosuero, vacunas y antisueros. El dato económico lo aporta el Instituto Uruguay 21. Vemos ahora la cotización de las principales monedas. Dólar pizarra, 22,60 a la compra, 23,10 a la venta. Dólar interbancario billete, 22,893. Peso argentino, 1,80, 2,80. Real, 9,30, 10,80. Euro billete, 31,05, 32,15. Compra y venta respectivamente. Unidad indexada, 2,8464. Te traemos toda la emoción de la NBA. Vivila con Vera en tu hogar. Antel. Avanzamos juntos. Brasil vuelve a vivir episodios de violencia por choques entre manifestantes y la policía. Desde Río de Janeiro, el informe es de Francho Barón.
Río de Janeiro entra en una crisis de seguridad a 50 días del arranque de la Copa del Mundo, con oleadas de protestas que afectan ya a algunas favelas. Imágenes como esta, registradas en el turístico barrio de Copacabana, han venido produciéndose en otras zonas más periféricas de la ciudad, en gran medida por las intervenciones policiales indiscriminadas. Tras varias semanas de tensión, la violencia ha desembarcado en la favela de Pavão Pavãozinho, ubicada en el barrio de Copacabana, el epicentro turístico de Río de Janeiro. Aquí en el último día se han registrado durísimos, potentes choques entre narcotraficantes, policías y vecinos de la comunidad, que se han saldado con 2 personas muertas. La más polémica es la de un bailarín de 25 años conocido en la favela. Su madre muestra ante la prensa el informe forense que confirma el tipo de lesiones encontradas en el cuerpo. La muerte de este joven fue el detonante de la violencia desatada en Copacabana. Él tenía un corte en la ceja, tenía una perforación en el tórax que ha resultado ser de un disparo y tenía la espalda arañada de ser arrastrado. Los índices de criminalidad no paran de agravarse en Río de Janeiro y las autoridades apuntalan con más contingentes policiales algunas favelas críticas. No obstante, la versión oficial sigue siendo que todo está bajo control. Nuestra política de seguridad no puede estar supeditada a los grandes eventos. Nuestra política tiene por objetivo garantizar una ciudad segura, ya que el concepto de evento seguro presupone una ciudad segura. Mientras tanto, los cariocas asisten impasibles a un deterioro de la seguridad impensable a 2 meses de la Copa del Mundo. Las estadísticas oficiales indican que mensualmente se producen 500 muertes en el estado de Río, casi todas víctimas de la violencia. Durante la Copa del Mundo habrá nuevas manifestaciones, ya que la mayoría de la población está contra la Copa. Es una vergüenza, faltan policías y una actitud más firme. Lo que pueda pasar durante la Copa del Mundo es imprevisible, ya que los ánimos están caldeados en el país. De momento, el descontento en las favelas se ha vuelto a convertir en el nuevo dolor de cabeza de las autoridades. Desde Río de Janeiro, Francho Barón, Info TNU. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches para todos. El clásico casi que lo podemos olfatear, por eso vamos a actualizar algunas de las novedades que tienen que ver con las entradas. Si usted todavía no compró, quedan muy poquitas, pero desde mañana todos los hinchas de Nacional pueden tratar de conseguir su lugar en la Colombes y en la América. Los hinchas de Peñarol solo tienen lugar en la tribuna olímpica porque la Amsterdam y la América del sector de Peñarol ya están agotadas. La buena noticia es que el día del partido, desde las 10 de la mañana, también se van a vender entradas en las boleterías del Velódromo para los hinchas de Peñarol y en las boleterías del Parque Central para los hinchas de Nacional. El Ministerio del Interior dio a conocer las medidas de seguridad para el clásico de la tarde. Se va a generar una zona neutra con cintas y personal policial ubicados en la tribuna de platea olímpica contra la tribuna Colombes y otra de las mismas características en el centro de la platea América. Lo otro que quedó determinado es que una vez finalizado el partido se retirará primero quien pierda y si empatan el encuentro se retirará primero la parcialidad de Nacional. El Ministerio del Interior aclaró que la hinchada que se retire en segundo lugar debe permanecer dentro del estadio al menos 20 minutos. Y como los partidos de estas características se van a realizar controles de espirometría y los elementos permitidos para ingresar al estadio en el partido clásico son termo, mate, bolso de mano chico, morral, cartera chica, radios portátiles con pilas chicas AA y AAA. En caso de lluvia se permite el ingreso con paraguas sin punta, bombos, tambores, redoblantes con lonja transparente, banderas de hasta 2x1 con caño de plástico flexible de diámetro no mayor a 1 centímetro, así lo dice el comunicado. No está permitido además el ingreso de ningún tipo de pirotecnia, ni fuegos artificiales, ni bengalas. Para esta ocasión tampoco serpentinas y por el momento del país, previo a las elecciones internas, tampoco el ingreso para el partido de distintivos políticos. El Ministerio informó que no efectuarán lanzamiento de fuegos artificiales en la salida de los equipos, como ha pasado en otros partidos clásicos. A puertas cerradas ya trabajan los equipos y Fossati tiene una gran duda para despejar. ¿Qué hace con Antonio Pacheco, el hombre que más clásicos jugó, de los que están en este plantel, de los que más ganó y de los que más goles hizo? Si arranca en el banco de suplentes o será útil como titular en el equipo de Fossati. El que sí tiene un lugar seguro es Darío Rodríguez. Parte de un lugar algo incómodo para resolver el equipo. ¿Qué hacer con los jugadores pesados en este tipo de partidos? Pacheco aparece como la gran madeja de desenredar.
es el que más veces lo jugó, pero la sensación es que el Tony va entre los suplentes. Hurtado ya entrena con normalidad y recuperará su lugar por la banda derecha. Darío, otro histórico, comenzará jugando más allá que Macaluso lo hizo muy bien ante Fénix. Piris es candidatazo a asumir el rol de marca en el mediocampo para jugar junto a Luis Aguiar. Arriba, nadie parece quitarle la velocidad a Rodríguez y Núñez, mientras que Salayeta es número opuesto en el equipo del domingo. Nacional tampoco está confirmado, pero tiene más novedades fuera de la cancha que adentro. Iván Alonso y Alexander Medina no quedaron en la lista de los 20 concentrados, mientras que adentro de la cancha da la sensación que el único cambio será Macia por García. Peluso Piense le busca la vuelta al clásico del Clausura. En la intimidad de los céspedes intentará entreverar la definición cuando solo queden 3 fechas para el final. Para ello, el entrenador ya empezó a tomar decisiones. Iván Alonso quedó descartado, Cacique Medina no concentrará y en la preferencia por un armador parece inclinarse por el pibe Pereiro antes que González o Recoba. Peluso ya eligió a los 20 futbolistas para la tarde del domingo, aunque parece que hay pocas ecuaciones por despejar en el armado del equipo. Para muchos, Macia será titular, aunque otros, los menos, piensan que el Morro le puede llegar a pelear el lugar. Con algunos uruguayos en cancha vamos a ver lo mejor de las semifinales de la Liga de Europa. Jugó Benfica ante la Juventus y fue victoria para los portugueses en su tierra por 2-1. Ezequiel Garay, el argentino, ponía el primer gol del partido. Golazo, golón de Carlos Tevez, otro argentino. Curiosamente, todos sudamericanos los que hicieron goles en este partido. Vean el enganche del Apache Tevez, dejando por el camino a 2 hombres del Benfica, casi que en el área chica para definir ante la salida del arquero. Después llegará Lima, el brasileño, para poner la pelota ahí en el ángulo y que Benfica en la ida termine sonriendo. Las vueltas serán el 1 de mayo. En el otro juego, Sevilla le ganó a Valencia 2-0. De Camerún llegan noticias. Mbia hacía el primero y Vaca, el colombiano, hacía el segundo para que Sevilla gane el partido. De Europa a América vamos a ver lo mejor de la Copa Libertadores, donde Lanús ganó y es el segundo equipo que se mete en cuartos de final. Vamos a repasar, si les parece, los goles de los 4 partidos que se jugaron por Copa Libertadores. Victoria de Nacional de Asunción, 1-0 frente a Vélez. El Seba Sosa, el uruguayo en el arco de Vélez. El delantero Julián Benítez es el que marca el tanto, el jugador que militó en Liga de Quito, hace el único tanto del partido. Victoria de Atlético Nacional en Colombia, 1-0 frente a Atlético Mineiro. El gol, Germán Cárdenas, el único tanto del partido, también por la mínima. Ventaja para los colombianos. Ganó también San Lorenzo frente a Gremio, 1-0. Ángel Correa hizo el único tanto del partido. Llueve tranquilo, llueve parejo. Y de visitante, Lanús le ganó en Torreón a Santos Laguna 2-0. El primero fue de Ismael Blanco y el segundo de Paolo Goltz para la victoria del equipo de Esqueloto y de los uruguayos Alejandro y Santiago Silva. Liliana Brasinskas, directora de MISU, Mujer y Salud Uruguay, nos acompaña esta noche. Buenas noches, Brasinskas, y muchas gracias por estar aquí. No, al contrario, gracias a ustedes. Hace pocos días MISU dio a conocer un informe, un monitoreo realizado sobre precisamente el tema de la interrupción voluntaria del embarazo, monitoreando un departamento en particular, que fue el departamento de Salto. Queremos que nos cuentes, bueno, de qué trata ese informe y por qué fue el departamento de Salto el que se monitoreó en este caso. Bueno, MISU entre sus líneas de trabajo justamente tiene el cometido de hacer seguimiento de la política pública para ver qué de aquello que se dice que se hace realmente llega a los servicios y llega a la gente. El tema de la interrupción voluntaria de embarazo se inscribe en una nueva prestación de servicios que son los servicios de salud sexual y reproductiva que desde el año 2010 en esta administración se incorporan al Sistema Nacional Integrado de Salud, más allá de que desde el 2008 estaban los servicios públicos.
Con la implementación de la Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo, que se aprueba en octubre del 2012 y que la propia ley exige al Ejecutivo que tiene que reglamentarla en un mes, desde diciembre del 2012 tenemos esta prestación incorporada tanto en los servicios públicos como mutuales. La ley, si ustedes recuerdan, tiene por primera vez la posibilidad de que los profesionales puedan objetar conciencia, los profesionales ginecólogos puedan objetar conciencia, aplicar la interrupción del embarazo. Y la característica de Salto es que desde que se implementa la ley, el 100% de los profesionales de la ginecología del departamento objeta conciencia. Por lo tanto, las mujeres salteñas, para poder hacer uso del derecho que les daba el servicio por ley, no lo podían hacer en Salto, solo la parte de orientación y control, ¿no? de la ecografía, no sé cuánto, pero después para hacer la interrupción tenían que ser trasladadas o al departamento de Artigas o al departamento de Montevideo para realizarlo. Entonces, por lo tanto, nos pareció una situación paradigmática y por lo tanto desde julio a diciembre del año pasado lo que nosotros hicimos fue a monitorear qué era lo que estaba pasando con los servicios, cómo se estaban instalando, tratar de entender cuál era el criterio para la objeción de conciencia y por qué el 100% de los profesionales lo establecían en el departamento y también tratar de ver cómo lo resolvían y qué impacto tenía. Bueno, lo que nos hemos encontrado en esa situación, esto se hizo a través de entrevistas a autoridades departamentales, entrevistas a integrantes de los equipos de salud sexual y reproductiva, tanto de lo público como lo privado, a autoridades de las instituciones y a organizaciones sociales. No entrevistamos directamente a mujeres que hubiesen pasado por la interrupción, bueno, por una cuestión de mantener la confidencialidad en algo que recién comienza a implementarse. Los resultados que nos dan son nudos críticos que tiene el sistema de salud porque efectivamente la objeción de conciencia, una de las cosas que pone en cuestión es el acceso universal a una prestación. Con lo cual las mujeres de ese departamento están en inferioridad de condiciones con un derecho que tienen el resto de las mujeres del país. Y particularmente lo que pone en cuestión, porque los profesionales solo pueden objetar conciencia para recetar la medicación para hacer la interrupción o realizar la interrupción directamente. No pueden objetar conciencia en todo lo que tiene que ver con el asesoramiento y tienen además la obligatoriedad de que si no van a hacer la interrupción, tienen que transferirle a un profesional que la realice. Claro, estamos hablando de esos encuentros previos y posteriores. Estamos hablando de que la implementación de la ley implica que por lo menos una mujer tiene que pasar por la entrevista con el ginecólogo para confirmar la situación de embarazo, tiene que a su vez acudir a un psicólogo y a un asistente social, porque eso es lo que establece la ley, más los 5 días de reflexión para efectivamente después, si sigue sosteniendo la decisión, llegar a la interrupción. ¿Qué es lo que está pasando? En el asesoramiento y en la información también los profesionales empiezan a objetar conciencia. Y si no la objetan, tienen algo que la ley no lo permite y la reglamentación tampoco, que es tratar de interferir en la decisión que la mujer tome. Estos profesionales no tienen el rol de enjuiciar a la mujer ni de autorizar o no. Lo que tienen que hacer es asesorarla y orientarla. La decisión la tienen que respetar porque es la decisión de la mujer. ¿Y cómo intervienen? ¿De qué manera? Intervienen dándole la información sobre cuál es la situación, ¿no? Cuáles son los riesgos de la interrupción si no se realizan las condiciones adecuadas, cuáles son alternativas a la interrupción, como puede ser la adopción o la continuidad de la maternidad. En este sentido, una de las cosas que pudimos determinar con el estudio es que algunos de estos profesionales, por ejemplo, objetan conciencia, pero son los que hacen la ecografía. Y cuando hacen la ecografía, muestran imágenes, hacen sonar los latidos, cosa que en realidad somete a la mujer a una situación de vulneración del derecho que no, y además está no autorizada por la reglamentación. ¿Y qué pasa cuando le tienen que hablar del traslado, por ejemplo, dejemos de lado Artigas, hasta Montevideo, hace esos 500 kilómetros?
Claro, ese es el tema, que la institución que no garantiza la interrupción tiene que cubrir los costos de ese traslado. El problema es que una cosa es cubrir los costos, pero otra cosa es que vos te vengas a la capital, claro, ¿no? En una situación que en general no podés venir sola, tendría que ser alguien. Hay mucha gente que además tiene otros hijos, que no tiene con quién desconocimiento del lugar. Desconocimiento del lugar, una situación que es una situación delicada, no deseable. Eso lo sabemos todos. Entonces, por lo tanto, esto genera una alteración, ¿no?, al proceso de calidad. En septiembre del año pasado, la manera que tiene el departamento, los servicios de resolver esto es trasladar a una ginecóloga que una vez por semana va al departamento a realizar las interrupciones, además de dar otras prestaciones en salud sexual y reproductiva, como es orientación en anticoncepción, inserción del DIU. Esto tiene, lo que vimos es que esto tiene problemas. Una de las cosas es que estigmatiza a la profesional que va. Por otro lado, acota las posibilidades de la prestación a una vez por semana. También determina de que si esa profesional se enferma o tiene dificultades, no puede ir al departamento en esa semana, se retrasa un trámite que tiene un plazo muy restringido para poder ser aplicado, porque la ley no aplica la pena hasta las 12 semanas. Después de las 12 semanas no hay posibilidades de interrumpir el embarazo, salvo que sea por violación o que haya riesgo de salud o vida de la madre. Entonces, estas soluciones institucionales demuestran la buena voluntad de querer resolver el problema, pero lo que sí son de una debilidad enorme que fragiliza la respuesta institucional y por lo tanto vulnera el derecho de las profesionales. Lilian, nos queda poco tiempo, pero el informe de MISU no investiga, monitorea, pero ¿se puede decir que se desprende de ese informe que se sigan realizando en este momento en Salto abortos clandestinos? Bueno, esa es la percepción que tienen muchos profesionales de ahí y muchas organizaciones que trabajan en el departamento. Por otro lado, de algunos datos que nosotros pudimos relevar del departamento, en un año recurrieron a la interrupción entre 7 y 10 mujeres. Esto quiere decir o que son muy pocas las mujeres que se embarazan, o que efectivamente muchas mujeres no están acudiendo al sistema para resolver la interrupción y por lo tanto siguen transitando por la clandestinidad. Esto lo transfieren los propios profesionales. También hay una desinformación. Iban mujeres que ya habían consumido misoprostol a la primer consulta, con lo cual esto quería decir que habían conseguido el misoprostol por el circuito clandestino y sin tampoco tener información que si hacen eso en realidad no están cumpliendo con el proceso administrativo para que no se aplique la pena. Entonces lo que encontramos es objeción de conciencia como una barrera de acceso, desinformación de las usuarias, con lo cual las pone en una situación de vulnerabilidad. Tenemos el estigma sobre la práctica, ¿no? Al tener este peso, la objeción como una cuestión ética, pone en cuestión algo y es, en definitiva, por qué algunos profesionales sí son más éticos porque objetan que no. Y lo otro que nos encontramos es que la objeción de conciencia debería estar mucho más regulada porque no es una decisión corporativa. No lo pueden hacer por corporación. Es una decisión estrictamente individual que debe estar muy bien fundamentada porque el derecho del profesional a objetar conciencia colinda con el derecho del acceso a una atención. Entonces, por lo tanto, el límite entre omisión de asistencia y objeción de conciencia es muy delgado. Lilian, gracias por tu tiempo. Sabemos que MISU va a estar monitoreando otros departamentos. Queda cursada la invitación para cuando esté preparado ese informe. Sí, y además aprovecho para decir que en la semana del 8 de mayo lo vamos a ir a presentar a Salto porque esto es práctica habitual de la institución, es cuando se estudian un departamento y se entrevistan a las personas, una de las cosas que vamos a hacer es hacer la devolución y que nos parece que este es un debate que Salto se lo debe porque, bueno, después pasan las cosas que de alguna manera luego salieron a luz pública por el análisis de esta investigación periodística de Masica, ¿no? Del caso de una violación de una pequeña y el posterior embarazo. Pero bueno, lo dejaremos para otro momento. Para otro momento. Yo les agradezco mucho. Gracias por tu tiempo. A las órdenes. Seguimos con más Info TNU. Vemos ahora el pronóstico del tiempo de Nubes Cisneros.
El viernes se presentará frío en la mañana, habrá nieblas y neblinas aisladas. En la tarde las temperaturas se elevan gradualmente, generando condiciones templadas a cálidas con nubosidad dispersa. En la noche nuevamente habrá bajas temperaturas. El sábado se espera un inicio de jornada fría fresca con nieblas y neblinas aisladas. En la tarde continúa el tiempo estable, con ambiente templado a cálido e importantes periodos de sol. En tanto en la noche se presentará fría con cielo despejado y vientos suaves del noreste. En capital y zona metropolitana, el viernes comienza frío fresco con neblinas aisladas. La tarde continuará templada con buena presencia de sol. En los próximos días continuará frío fresco en la madrugada, evolucionando a templado en la tarde. Habrá progresivo aumento de nubosidad de humedad, inestabilizándose hacia la noche del martes. Bien amigos, hasta aquí la edición central de Info Teneu. Nos vamos, hasta mañana. Que pasen bien.